Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Les saluda Tatiana Pérez desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, dos temas son noticia. Analizamos en profundidad dos hechos de esta jornada. Primero los presentamos con titulares. Allí tenemos el primero, la mirada centrada en lo que suceda en Estados Unidos. Por eso es noticia esta nación, Estados Unidos. La batalla electoral se centra en la Cámara de Representantes, con demócratas y republicanos en campaña extendida incluso hasta hoy, hasta la tarde de hoy. Largas filas de votantes sorprenden por su entusiasmo político, prevén un repunte en niveles de participación pese a que en algunos estados hubo fuertes lluvias. Vamos a hacer un balance de la jornada, primero resultados y por supuesto el análisis con los expertos desde Estados Unidos y desde Cuba aquí en El Noticia. Y segundo tema que es noticia, nos ocupará la segunda parte del programa, Argentina. Escuchen esto, abrimos comillas. Estoy listo para seguir si los argentinos así lo creen, cierro comillas. Lo dijo este martes el presidente Macri en un programa radial. Calienta motores para lanzar su reelección y nos preguntamos lo siguiente: ¿cuál es la diferencia sustancial en el país que recibió el presidente Macri en 2015 al país de hoy, a la Argentina de hoy? Vamos a profundizar en ello. Aquí en El Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, los Estados Unidos. En esta nación se desarrollan las elecciones de medio término que definirán el nuevo tinte político del Congreso, que sin duda será determinante para los próximos 2 años de gestión del presidente Donald Trump. Los demócratas cuentan con un repunte de participación contra la apatía de su electorado en las dos últimas elecciones. Hablamos de las de 2014 y 2016. Aquí tenemos esos detalles. Desde las 6 de la mañana de este martes, ciudadanos registrados de todas las regiones de Estados Unidos votaron para elegir un nuevo Congreso, 36 gobernadores y autoridades locales. Para las 6 de la tarde comenzó el cierre de las urnas. Estas son las primeras elecciones nacionales desde que el magnate Donald Trump es presidente. Se consideran un referendo a la gestión del mandatario republicano, cuyas decisiones han polarizado al país. Durante el día, los medios locales mostraron largas filas en los colegios electorales, por lo que se espera una variación importante en la cantidad de votantes en relación a años anteriores. De hecho, en el estado de Washington, territorio demócrata por excelencia, la intensa lluvia no impidió la participación de los ciudadanos. Históricamente, las elecciones legislativas de este país registran una baja tasa de participación, en cifras inferiores al 40%. En este caso, el voto anticipado batió récord, con más de 10 millones de diferencias sobre el registrado en las legislativas del 2014. Entonces, la participación fue de apenas un 35,9%, mientras que en las presidenciales de 2016 fue de 61,4%. Una mayor participación en esta oportunidad sería una mala noticia para los republicanos. Durante la jornada electoral, el presidente Trump se mantuvo activo en redes sociales, donde apoyó a los candidatos republicanos con múltiples mensajes. También aprovechó para atacar a los medios y presumir de su gestión. Qué gracioso ver las encuestas de supresión falsa de CNN y la retórica falsa. Esté atento a los resultados reales del martes. Tenemos suerte que las calificaciones de CNN son tan bajas. No caigas en el juego de la supresión, sal y vota. Recuerda, ahora tenemos quizás la mayor economía, trabajos, en la historia de nuestro país. Entre tanto, las cadenas de televisión NBC, CNN y Fox News, así como la red social Facebook, rechazaron y retiraron de sus plataformas un anuncio de la campaña de Trump por fomentar el racismo y la xenofobia. El anuncio relaciona a los migrantes de la caravana procedente de Centroamérica con un inmigrante indocumentado que fue condenado en 2014 por el asesinato de 2 oficiales en California. Los detractores del audiovisual aseguran que está diseñado para provocar un sentimiento de ira contra los inmigrantes.
Además, Facebook informó el cierre de 30 cuentas en su plataforma y otras 85 en la red social Instagram por sospecha de conducta inauténtica coordinada, vinculada con grupos extranjeros que intentan interferir en las elecciones. La red social ya había bloqueado otras 115 cuentas previo a las elecciones. Según el jefe de ciberseguridad de la empresa Nathaniel Gleicher, el domingo por la noche recibieron el aviso de la policía que se había descubierto actividad online que podría estar vinculada a entidades extranjeras. Aunque los hechos han demostrado que la estrategia para manipular los resultados han sido desde lo interno, de nuevo se crean bases para involucrar a otros gobiernos. Y ahora lo que se espera son los resultados oficiales. Hay diferencia horaria exactamente en 8 usos horarios de esta nación tan extensa geográficamente, así que se prevé una larga noche. Pero ¿cómo finalizaba la jornada? Hay mucho por seguir contando, mucho por analizar, por eso nos vamos hasta Washington con Aiza García. Hola Aiza, muy buenas noches. Saludos para ti, saludos para tu invitado, el doctor Emilio Viano. Preguntarte lo más importante sobre resultados, Aiza. ¿Qué se dicen por parte de casas encuestadoras y de resultados oficiales? Pues mira, Tatiana, han cerrado algunos colegios electorales en Virginia, que está aquí muy cerca, cerraron a las 7 de la noche, en Maryland y en D.C. todavía no han cerrado, como tú bien dices, hay 8 usos horarios en Estados Unidos. Estamos atentos a las encuestas de salida para ver cuál es el mensaje que esta noche darán los votantes al presidente Donald Trump. Los votantes con los que hemos estado hablando a lo largo de esta jornada electoral están preocupados porque Trump ha hecho del tema migrante la piedra angular de su campaña. Es cierto que su retórica antimigrante lo catapultó a la Casa Blanca hace 2 años, pero hay más temas, hay más preocupaciones que el tema migratorio. Está la salud, está la educación, está el control de armas, entre muchos otros temas que preocupan muchísimo a los estadounidenses en un país donde hay 40 millones de pobres. Y los temas que han movilizado a los votantes en los 70 estados son muchísimos. Hay que destacar que en la votación anticipada ejercieron el voto 38 millones de personas que representan el doble de los votantes de las legislativas de 2014. ¿Qué significa esto, Tatiana? Pues que hay un mayor interés en participar en un cambio en esta elección en la que está en juego el Congreso, que actualmente sabemos está en manos de los republicanos. Pues ha habido una alta participación de mujeres y de jóvenes, y algo importantísimo es que hay 270 mujeres candidatas a los puestos de elección de este martes 6 de noviembre. ¿Quién ganará la Cámara Baja? ¿Quién ganará el Senado? ¿Qué partido ganará más gobernadores? Para responder a estas y a otras preguntas, estamos aquí en Es Noticia con el analista internacional Emilio Viano. Y bueno, entremos en materia. Tatiana, allá en Caracas, Emilio aquí en el estudio, ¿cuáles son los posibles escenarios que usted ve de cara a estas elecciones legislativas de medio mandato de hoy, martes 6 de noviembre? Emilio, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Me parece que el más probable, como se dice, es que los demócratas van a ganar el control de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, y que los republicanos van a mantener el control de la Cámara Alta del Senado. Esto porque ellos no tienen muchos escaños que defender, solamente 9, mientras que los demócratas tienen que defender a 26 escaños y ganar 6 más, lo que lo hace muy, muy difícil para ellos. Ese es un escenario, pero pueden haber otros escenarios. Claro, podría ser que los demócratas, a lo que dicen, van a ganar ambos. Sería casi un temblor de tierra, digamos, político en el país. ¿Necesitan cuántos escaños para ganar el Senado? ¿23? No, no necesitan más. En el sentido de lo que tienen que defender y ganar son 35. Tienen que defender 26 y ganar los otros 9. Así que es mucho trabajo. Pero es posible, nunca se sabe. Dejemos claro, hoy está en juego 435 escaños de la Cámara Baja o de Representantes, 35 escaños del Senado, que es un tercio del Senado, y también 36 de las 50 gubernaturas. Un segundo escenario es que los demócratas ganen ambas, pero es un gran trabajo, usted decía. Bueno, sería algo casi milagroso. Y después, naturalmente, hay la posibilidad que los republicanos mantengan más control de lo que supongamos, ¿no? En realidad. Pero yo creo que no. Yo creo que
el más probable, el más realístico es que los demócratas van a ganar la Cámara Baja, que ya le da un papel muy importante en los próximos 2 años, y los republicanos mantienen el Senado, que claramente le da grandes ventajas a Trump, particularmente en lo que significa nominar jueces, embajadores, ministros, funcionarios del gobierno, que pueden tener también una influencia muy amplia. Pero supongamos este escenario, los demócratas ganan la Cámara Baja, que es lo que ha venido diciendo las encuestas. Sí. Bueno, a los que creen en las encuestas, porque las encuestas de hace 2 años de las elecciones presidenciales no dieron justo en el clavo. Pero bueno, vamos a suponer que las encuestas esta vez tienen la razón y que los demócratas ganan la Cámara Baja. ¿Eso qué implicará para los próximos 2 años de la Casa Blanca, de Donald Trump al frente de la Casa Blanca? Bueno, en realidad los demócratas, si ganan la Cámara Baja, pueden hacer un infierno los próximos 2 años para Trump, porque la Cámara Baja tiene un gran poder de investigación y estoy seguro que empezarían inmediatamente a averiguar todo lo que ha pasado. Por ejemplo, las famosas declaraciones de renta de Trump, que mantiene secreta y que nos darían mucha información sobre posibles relaciones con rusos, con oligarcas, con crimen organizado, con lavado de dinero, con conflictos de interés, sea suyo que de su yerno Kushner. Y además haría mucho apoyo y respaldo para la investigación de Mueller sobre la interferencia rusa posiblemente en las campañas del 2016 y la colusión entre la campaña de Trump y ellos. Sería un cambio dramático para la Casa Blanca. Deberían cambiar ministros, deberían dar trabajo a equipos de abogados, haría toda una otra atmósfera, porque esto ya pasó con Clinton y con Obama, cuando los republicanos ganaron la Cámara Baja e hicieron la vida casi imposible para ellos. Y es eso lo que ayudaría mucho, porque revelaría muchos secretos que ahora no conocemos, particularmente muchas decisiones, por ejemplo, el apoyo para la Arabia Saudí por parte de Trump, su amistad supuesta con Putin, lo que está haciendo con otros países como China, cuáles son verdaderamente los intereses económicos que hay detrás de todas esas medidas. Todo esto, porque se sospecha, claro, que Trump y su yerno Kushner, por ejemplo, con Arabia Saudita y mismo con Corea del Norte, se piensa que hay intereses económicos, que no es verdaderamente el patriotismo o el deseo de solucionar problemas que duran desde decenios. Es porque, por ejemplo, Trump está pensando en Corea del Norte como un lugar de vacaciones, donde podrían construir hoteles, apartamentos, casas, vender, tener turismo. Lo mismo con Arabia Saudita. No es que esté pensando en la paz mundial, precisamente, no, al contrario. Más el interés suyo financiero y naturalmente de sus amigos. Es el pensamiento de un millonario que llega a la Casa Blanca. Que es amigo de millonarios que están en su gabinete y que quieren aprovechar de que están en el gobierno para asegurarse ahora en el futuro, con las leyes, los decretos y todos los acuerdos, un futuro muy rico para todos ellos, no tanto para la gente común. Y también tengo entendido que si ganan los demócratas la Cámara Baja, se le va a hacer muy difícil. Ahí van a empezar los verdaderos dolores de cabeza de Trump, no solo desde el punto de vista de las investigaciones que se puedan desatar, sino también para la operabilidad de su administración. Claro, eso es más de todo, claro, para el proyecto de leyes, porque las leyes tienen que ser aprobadas por ambas cámaras, pero la Cámara de Diputados tiene un papel muy importante, porque la Constitución dice que cualquier ley que traiga consigo un gasto de dinero, ¿no? de impuestos, de dinero público, tiene que empezar en la Cámara de Diputados. El Senado no puede, no tiene el derecho de proponer. Solamente la Cámara de Diputados per se tiene el derecho de proponer, particularmente cuando hay gastos. Así que ellos controlan la agenda legislativa. Y esto es muy importante, porque claramente pueden sabotear, digamos, la agenda de Trump y avanzar la agenda más progresiva de los demócratas por lo general. Como ya pasó cuando los republicanos sabotearon la agenda de Obama, y por eso no pasó, por ejemplo, la famosa reforma migratoria. Pero
hagamos otro ejercicio. Pensemos en que ganan los republicanos de nuevo la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Esto qué significa pensando en las elecciones de 2020, donde se quiere reelegir Donald Trump? Sería un triunfo para Trump, que no sé cuáles adjetivos superlativos utilizaría, ¿no? Diciendo que ha ganado porque es el mejor presidente que nunca existió en el mundo. Eso sería un desastre completo para los demócratas y para, yo pienso, en mi para opinión, el país, la nación. Okay. Porque claramente avanzaría una agenda xenófoba, racista, de rechazo de los inmigrantes en favor de los más ricos, eliminando el programa de salud universal. Vale a decir, todo un cambio completo de percepción de la relación entre el ciudadano y el Estado y del deber del Estado de proveer para el ciudadano. Eso sería verdaderamente, digamos, el permiso para ellos de apoderarse del gobierno para su propio uso, para enriquecerse a ellos y no dar al ciudadano la ayuda que necesitan, particularmente cuando son pobres o recién llegados. Y más de todo, para nuestros hispanohablantes, sería un desastre contra la migración. Muy bien, muchísimas gracias, Emilio Beano, por estar esta noche con nosotros en Es Noticias. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero el tiempo se ha ido volando y tenemos que regresar contigo, Tatiana, a los estudios en Caracas. Así es, Aisa, el tiempo corre y de qué manera. Gracias por entregarnos parte de la visión a manera de balance de lo que significa esta jornada. Y bueno, como le reiteramos a nuestra audiencia, pendientes de esos resultados en el sistema informativo de Telesur. Abrazo, Aisa, gracias. Allí teníamos un abrazo, Aisa, gracias. Allí teníamos precisamente a nuestra periodista, la hemos visto a lo largo de la jornada, llevando el análisis, profundizando, palpando en lo que esto significa con las distintas aristas de los invitados que les hemos propuesto a todos ustedes. Ahora bien, finaliza la jornada electoral de este martes. Importante revisar en este momento cuál es la conformación de Cámara de Representantes y Senado para entender lo que está en juego. Aquí está. Determinante para los 2 años de mandato que le quedan al multimillonario presidente Donald Trump, el resultado de estas elecciones de mitad de mandato será el medidor de su gestión. Se eligen 435 miembros de la Cámara de Representantes por 2 años, uno por cada distrito del país. De estos, 193 escaños están en las manos de los demócratas, 235 en posesión de los republicanos y 7 vacantes. En cuanto a la Cámara de Senadores, solo se renovarán 35 escaños de un total de 100. De este total, 47 escaños están en las manos de los demócratas, mientras que los republicanos ostentan 51. 2 escaños están en posesión de independientes prodemócratas. Asimismo, serán electos 36 gobernadores de un total de 50 estados. Los demócratas gobiernan en 16 estados, mientras los republicanos lo hacen en 33 y un estado está en manos de independientes. De producirse una victoria de los demócratas en ambos hemiciclos, supondría un bloqueo total a las decisiones políticas de Donald Trump. Sin embargo, analistas sostienen que las opciones de conquistar el Senado son más complicadas que para romper la mayoría republicana en la Cámara de Representantes por ser el partido gobernante. Una mayoría sólida demócrata en las legislativas al final de la jornada de este martes pudiera dar un impulso a un posible proceso de destitución de Trump, que aunque empañaría su imagen, no le apartaría del cargo. El impeachment es un voto de desconfianza. Solo puede proponerse cuando el presidente es sospechoso de soborno, traición o altos delitos y faltas. En la historia del país, solo 2 presidentes han sido sometidos a este proceso. Bill Clinton en 1999 por mentir a la justicia sobre su relación sexual con Mónica Lewinsky y Andrew Johnson en 1868 por violar la ley de nombramientos y suspensiones. En 1974, Richard Nixon renunció antes que se iniciara el impeachment en su contra por el denominado caso Watergate. Para que el impeachment se apruebe, basta el voto favorable de la mayoría simple de la Cámara de Representantes. ¿Estará Donald Trump incurso en faltas graves que lo pudieran llevar a un impeachment? Es una pregunta que veremos en el futuro inmediato tras conocer ese resultado, porque de hecho es un asunto que se mueve entre los telones de la política interna norteamericana. Vamos a continuar con el análisis. Para ello nos acompaña Esteban Morales, especialista en relaciones Estados Unidos-Cuba, miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, economista, politólogo, con nosotros desde La Habana. Doctor Morales, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, bien, ¿y ustedes? Muchísimas gracias. Bueno, pues pendientes evidentemente de conocer cómo quedará de manera oficial la conformación de Cámara de Representantes de Senado y también interesante revisar más adelante en próximas horas cómo quedará la conformación política en cuanto a gobernadores. Quiero preguntarle algo que hemos visto durante esta jornada sobre el debate. Los republicanos durante todos estos días intentaron mantener de una manera muy posicionada el debate sobre los migrantes, en particular la caravana migrante, calificando la centroamericana de criminales que llegarían a generar todo un desastre en los Estados Unidos. Sin embargo, hemos escuchado durante esta jornada voces que hablan de los problemas reales de los estadounidenses, como el sistema de salud, la economía, el desempleo y la educación. Bueno, realmente la caravana de los inmigrantes se convierte en un problema en el sentido de que, en mi opinión, gira más hacia un beneficio para Trump que para los demócratas. Ese es como yo lo veo. Realmente, la otra situación que Trump tendría a su favor es la situación económica. Pero la economía en las elecciones congresionales no juega igual que la economía en las elecciones presidenciales. Porque las elecciones congresionales son muy regionales y depende no de cómo esté la economía a nivel federal, sino depende de cómo esté la economía a nivel regional, a nivel del estado en cuestión y a nivel de la región, incluso de la circunscripción electoral en particular. Por tanto, la economía en realidad sale un poco del debate porque no tiene la connotación tan importante y yo diría que incluso determinante que tiene en el proceso de las elecciones presidenciales. De todas maneras, esos dos elementos yo pienso que pueden girar en favor de Trump. Pero Trump, de todas maneras, con la situación de los inmigrantes, tiene un problema interno muy serio también. No solamente por los que vienen, sino por la política que él ha seguido en relación con los que están en Estados Unidos, en relación con los Dreamers. Y además de eso, tiene otras dificultades que tendrían que ver incluso con su comportamiento en general a nivel de la política exterior, aunque hay que decir que la política exterior no es un factor determinante en el proceso electoral de medio término, es decir, las elecciones congresionales, pero evidentemente que forma parte también de los elementos que integran la personalidad del presidente, su popularidad y cómo la gente siente que el presidente representa los intereses de Estados Unidos. Entonces, yo pienso que en términos de la actitud de Trump ante la política exterior, hay quienes la califican de muy mala. En primer lugar, Trump ha tenido muchas dificultades con los aliados. Y nosotros sabemos perfectamente que Estados Unidos es lo que es y se hizo un imperio, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, por el apoyo que tenía de los aliados. Los aliados de Estados Unidos siempre históricamente han seguido la política de Estados Unidos y defendido la política de Estados Unidos como si fuera la propia. Y sin embargo eso ya no está ocurriendo. Los aliados están muy preocupados, en primer lugar, por la actitud de Trump en términos de las armas nucleares, el asunto del acuerdo de Irán, donde abandonan a Trump, que se va del acuerdo de Irán, en relación ahora con el INF, con Rusia, donde hay una gran preocupación porque ese acuerdo tuvo un significado importante para la paz a nivel internacional. Y en relación, yo diría también porque Trump ha sacrificado un poco
el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional, y el último golpe de ese sacrificio de liderazgo lo recibió recientemente en Naciones Unidas, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, cuando, a pesar de todas las artimañas que utilizaron, no fueron capaces de que no se aprobara la resolución de Cuba contra el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos le ha impuesto por casi ya más de 60 años. Quiere decir que Trump tiene una serie de problemas, resultado de lo cual, si los demócratas tuvieran llegar al control de la Cámara, cosa que yo creo que es lo más posible dentro de este proceso electoral, no así el proceso con el Senado. Si pudieran los demócratas llegar a controlar la Cámara, realmente Trump se la vería en una situación difícil, porque los demócratas en general le harían la vida imposible a Trump. En primer lugar, empezarían a preguntarle por su problema de presupuesto, ingresos, sus declaraciones de presupuesto, y saldrían una serie de cosas y de trampas que pudieran hacer un daño importante a Trump. Y en el caso del Senado, yo pienso que lo más probable quizás es que el Partido Republicano mantenga el Senado, aunque se pudiera dar una relación un poco más equilibrada, quizás hasta una sorpresa de lo que los demócratas pudieran ganar el Senado. Pero hay que tomar en consideración que en el Congreso, en los partidos, lo que funciona no es la afiliación partidista realmente. Lo que funciona es la filiación ideológica. Entonces es posible que la Cámara quede de parte de los demócratas desde el punto de vista partidario, pero pueda quedar gente dentro de esos demócratas que no comparten ideológicamente la posición generalizada dentro de los demócratas, como pudiera también quedar el Senado muy a favor de Trump, y sin embargo dentro de ese Senado haber miembros que ideológicamente no comulgan con las posiciones del Partido Republicano, porque realmente la afiliación que funciona en el Congreso es una afiliación ideológica y no una afiliación partidista, independientemente de que los partidos en los últimos años han tendido a acercarse más dentro de cada uno a las posiciones más conservadoras o a las posiciones menos conservadoras. Y en medio de ese contexto, doctor Morales, es que esperaremos entonces los resultados definitivos. Seguramente, como bien decíamos al inicio de esta jornada, es que ya será una larga noche para la espera de ese resultado. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Pues bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, después de la única pausa, vamos a centrarnos en otro tema aquí en América Latina. Es Noticia Argentina. Escuchen esto, que lo decíamos en titulares, vamos a recordarlo con esta frase, abrimos comillas, del presidente Mauricio Macri. Estoy listo para seguir si los argentinos así lo creen. Lo dijo este martes el jefe de Estado en un programa radial local. Calienta motores para lanzar su reelección. ¿Cómo se debe interpretar este mensaje que él envía a la nación? ¿Cuál es la diferencia sustancial en el país que él recibió prometiendo disminuir la pobreza al país actual, a la Argentina de hoy? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia.
En noticia argentina, el presidente de esta nación suramericana, Mauricio Macri, sorprende en una radio local a su entrevistador. Primero, cuando llega y dicen que primero sería el ministro de Interior, aparece el jefe de Estado e informa sobre su disposición de ir a la reelección el próximo año. Vamos a revisar este hecho y el contexto actual en el que se encuentra esta nación. Este martes, el presidente de Argentina tomó el puesto en una entrevista que le correspondía al ministro del Interior del país en una radio local de la provincia de Catamarca. En medio de la conversación, el entrevistado enfrentó preguntas sobre la localidad que asumió desconocer. Pese a los detalles de la entrevista, Mauricio Macri afirmó que está dispuesto a presentarse a la reelección. Lo dicho y lo reitero, yo estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena. Periodistas y medios locales se preparan para lo que puede ser el inicio de una plataforma comunicacional frente a lo que parece ser una candidatura a menos de un año de las elecciones presidenciales. El 10 de diciembre de 2015, el empresario Mauricio Macri tomó las riendas del país con el compromiso de hacer feliz a los argentinos. 2 años después, el país está en recesión, la inflación no se detiene y el Fondo Monetario Internacional define la política económica tras una deuda contraída con el organismo a 100 años. En 2 años de gobierno, el aumento de tarifas en servicios públicos es superior al 1000%. El precio de los alimentos de la canasta básica creció 100% y los programas sociales que atendían a las clases más vulnerables han sido desmontados. Producto de este escenario, el número de pobres se ubicó en octubre de este año en 11.000 millones de personas, de las cuales una tercera parte son indigentes. La cifra difundida por el organismo oficial de estadísticas fue reconocida por Macri, quien llegó a la presidencia con la pobreza cero como una de sus prioridades. De cara a las próximas elecciones, la evaluación final del jefe de Estado quedará en manos del pueblo. El pueblo es quien decide, al final de cuentas, a sus representantes. Edgardo Esteban nos amplía desde Buenos Aires. Edgardo, ¿qué implicaciones ha tenido esta declaración del presidente Macri? Sí, Tatiana, te saludamos y saludamos a toda la audiencia de noticias, y el pueblo también a veces se equivoca, ¿no?, en lo que significa la elección de candidatos y en lo que es el pueblo argentino a la hora de sufragar siempre tienen alguna dosis de mala memoria. Se vivió en los años 90 cuando fue reelecto el presidente Carlos Saúl Menem, a pesar de sus políticas neoliberales, y de estas perspectivas el ministro Mauricio Macri especula con que ahora va a tener que apretar, ajustar hasta marzo, abril del año próximo para que después esa supuesta estabilidad que él pretende y está buscando a partir de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del respaldo de las grandes estructuras políticas de la Argentina, junto con el sector financiero, junto con la justicia y también con las corporaciones mediáticas, mantener ese núcleo del 30% que lo sigue apoyando según las encuestas. Mauricio Macri tiene un 30% de apoyo en lo que son los sectores minerales del campo, pero también es el referente político más cuestionado y más rechazado por parte de la sociedad argentina. ¿Cuál es el contrapunto, Cristina Fernández de Kirchner? Por un lado, un sector del gobierno quiere verla presa, porque esa es la alternativa igual que está ocurriendo en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, marca justamente esta alternativa de tener el campo de la libertad. Pero hay sectores de la propia estructura del gobierno que, por un lado, están amenazando corromper, con irse al peronismo, por otra parte, quieren la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque si Cristina, que es la otra candidata, la tercera en discordia, es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que marca bien las encuestas, que es María Eugenia Vidal. Está en campaña electoral, hay un sector del peronismo que no iría con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es la estrategia de lo que es el equipo comunicacional encabezado por el ecuatoriano Durán Barba? Es divide y reinará. Es decir, es buscar que el peronismo tenga 2 o 3 alternativas a la hora de las elecciones presidenciales y que en el balotaje, recordemos que en agosto hay una primera vuelta en donde se eligen los candidatos por los partidos políticos, haya justamente esa división, que esa estructura apoye y acompañe en una posible reelección a Mauricio Macri. Él especula con eso, especula con la estabilidad económica y también con la alternativa de la persecución política que tiene la justicia con Cristina Fernández de Kirchner. Va a ser difícil, pero una presión muy fuerte para meterla presa, para tratar de sacarla del juego en las elecciones presidenciales, pero de esta perspectiva también hay un respaldo popular que es muy importante. Ellos especulaban con una economía más estable a partir de lo que significaba la reforma previsional que hubo en diciembre del año pasado, y con esos fondos
poner dinero en obra pública en las afueras de la capital argentina, porque ahí está el núcleo duro que tiene de apoyo Cristina Fernández de Kirchner. Mientras los sectores del pueblo, es decir, los sectores de clase media baja, los sectores de los que particularmente el conurbano bonaerense apoyan a la exmandataria en las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca y Mar del Plata, tienen el voto cautivo de lo que es la derecha o la mirada neoliberal de Mauricio Macri. También en la provincia de Córdoba, hace pocos días atrás moría el exgobernador José Manuel de la Sota, que era un potencial aliado y hasta candidato a vicepresidente que podría ser hipotéticamente en una lista con Cristina Fernández de Kirchner, y de esa perspectiva hay mucha negociación, hay mucho movimiento en las provincias argentinas en lo que significa las negociaciones, las alianzas y las expectativas con los gobernadores y esa posibilidad de acompañar a la expresidenta de la República Argentina. Hay mucho por andar, hay mucho por construir, falta poco tiempo, 9 meses para las primarias, 1 año para las elecciones presidenciales, y de esa perspectiva Mauricio Macri tiene fe, y si el pueblo, como alguna vez tuvo memoria, él tiene que con esta especulación y con la división del peronismo puede llegar a la presidencia en una segunda instancia en octubre próximo aquí en la República Argentina. Bajo ese panorama, vamos con el análisis de inmediato. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Para ello nos acompaña José Cruz Campagnoli. Él es exdiputado del Frente para la Victoria, analista político. Nos acompaña, bueno, viene de Argentina, pero nos acompaña, ya lo ven ustedes, aquí a mi lado. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. José, esto que dijo el presidente Macri hoy, aún falta 1 año para las elecciones, pero evidentemente lo dijo, por eso abríamos comillas, cerrábamos comillas. Yo estoy listo para seguir si el pueblo argentino así lo decide. ¿Cómo lo interpretas? Me parece que esta definición de Macri de adelantar su candidatura presidencial da cuenta del nivel de debilidad que tiene y que tiene que dar algún tipo de signo de fortaleza, y ese signo de fortaleza es plantear que está dispuesto a quedarse por 4 años más. La mayor parte de la opinión pública en la Argentina hoy no firmaría que Macri está en condiciones de quedarse por un nuevo mandato, porque las condiciones en la Argentina son muy difíciles. Nada está dicho, todo está abierto. Efectivamente, él puede consolidar su programa económico y él puede estabilizarlo y puede tener suerte electoral el año que viene. Pero me parece que sus dichos obedecen más a un síntoma de debilidad actual que a un síntoma de fortaleza. Y en términos concretos, pensando en esto que dices, el próximo año hay que ver lo que sucede, pero en términos concretos, las fuerzas políticas que en 2015 lo acompañaron, hoy, ¿cómo se mueven alrededor del presidente Macri? Me parece que hay que verlo desde el punto de vista de las fuerzas políticas, que en general la Unión Cívica Radical, algunos sectores cercanos a Cambiemos, como el de la coalición cívica, siguen orbitando en torno al presidente Mauricio Macri. Esa alianza se mantiene aún con rispideces, con cierta fortaleza. Pero me parece que hay 2 datos para observar. Uno, el dramático cuadro socioeconómico que vive la Argentina. La Argentina de hoy es una Argentina que tiene un nivel de endeudamiento de casi 60% del PBI. Cuando Cristina deja el gobierno, la deuda en dólares era de 9% del PBI, hoy ya está en 60%, y el endeudamiento con el Fondo Monetario de 57.000 millones de dólares va a hacer que la deuda se convierta en la gran espada de Damocles sobre el pueblo argentino. Tarifas dolarizadas que tuvieron aumentos de 1.000 o 2.000%, una desocupación que va a llegar a 10 puntos. Hoy se supo un índice de caída del 11% de la actividad industrial. El sector manufacturero textil cayó 25%, la industria automotriz un 15%. La devaluación de este año solamente fue del 100%. Eso que dices es muy grave, porque si algo se reconoce históricamente en el siglo XX, lo que va del siglo XXI en Argentina, es el nivel de industrialización. Que pasase lo que pasase políticamente, se protegía esa industria. Claro, y Macri cuando asume, que asume con un programa claramente neoliberal, lo que hace es destruir la industria. Porque la industria tenía algunas dificultades, pero tenía mucha potencia y se mantenía bastante estable. Macri lo destruye. ¿Y esos industriales no son amigos de Macri? Bueno, ahí es complicado. Te lo pregunto porque también está claro que alrededor de Macri y sus amigos les ha ido bastante bien. Por eso pregunto qué pasa con esa industria y su relacionamiento con el presidente Macri. Sí, hay un sector industrial de los más poderosos
que son los que ganan menos, no pierden. El que pierde es el pueblo en general. Los sectores industriales en la Argentina siempre tuvieron un comportamiento errático, nunca tuvieron una mirada nacional ni una preocupación nacional. Cuando no dio resultado la industria, fueron a apostar a las finanzas, o se transnacionalizaron o vendieron durante los años 90 sus activos y se fueron a otros lugares del mundo. Entonces, no hay una industria, una burguesía o un sector industrial con conciencia nacional. Pero los grandes damnificados, en términos empresariales, son las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas tienen cierta espalda que les da cierta ventaja. Las pequeñas y medianas tienen muchas más dificultades. Entonces, hay un cuadro socioeconómico, yo te digo, muy complejo y muy difícil. Este año el PBI va a caer 3-4 puntos, la inflación va a ser la más alta de los últimos 25 años aproximadamente, y la situación en la calle es bastante lamentable. Hay desesperanza, hay cada día salarios con menor capacidad adquisitiva, hay falta de oportunidades, falta de expectativas. Pero Macri no podría haber hecho todo lo que hizo si no hubiese tenido la complicidad de buena parte de los sectores que en el 2015 eran oficialistas. O sea, los que fueron votados para hacer oposición, una parte hoy está acompañando el plan de gobernabilidad de Macri, que ese plan de gobernabilidad de Macri significa ajuste feroz sobre el conjunto del pueblo argentino. El presupuesto que se votó hace 15 a 20 días en la Cámara de Diputados y que hoy tuvo dictamen de comisión en el Senado, cuenta con el aval de el peronismo racional o el peronismo dialoguista, que son gobernadores o senadores que tal vez no tienen mucha representación social, pero tienen mucho peso en las cámaras y son los dadores de gobernabilidad que están beneficiando que Macri pueda tener legitimidad en algún sector a pesar del desastre que está haciendo. Partiendo del hecho de que entender el peronismo es bastante difícil desde fuera de Argentina, tratando de entender la política interna, en particular el peronismo, la pregunta es, si no tienen este nivel de fuerza política, entonces, ¿qué lo sostiene al lado del presidente Macri? ¿Hay chantajes por obras? ¿Qué es lo que pasa? Mira, Macri tiene hoy en la Argentina el apoyo, tiene el gobierno nacional, tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante de la Argentina, el de la ciudad de Buenos Aires, el sistema de medios oligopólico, hoy sostiene las políticas del gobierno en base a fake news, mentiras. Hay un sistema de medios que oculta las voces opositoras. El sistema judicial opera como parte del brazo armado del gobierno para perseguir opositores y por lo tanto, y buena parte también de la central de la CGT. La CGT hoy está acordando un bono de 5.000 pesos y para... Esto es un punto que realmente llama la atención. Acuerda un bono de 5.000 pesos argentinos. ¿Cuánto es en dólares aproximadamente? En dólares, pasa que son 1.100 dólares, lo que pasa que un alquiler en la Argentina, un departamento de 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires puede estar 400 dólares. No, me confundí, son 5.000 pesos, son 130 dólares. O sea, 5.000 pesos, el bono de 5.000 pesos, que son 130 dólares, que se van a pagar en 2 cuotas, en Buenos Aires alcanza para pagar 10 días de alquiler de un departamento de 2 ambientes. Imagínate, y a cambio de esto, los mayores representantes de la CGT anuncian que no van a paro. Claro. Es una traición a los obreros, a la clase que está en las calles todos los días expresándose. ¿Cómo se entiende? Absolutamente. Hay una parte de la CGT, que no es toda, pero una parte de la CGT que hoy colabora con la gobernabilidad de este gobierno. Por eso no se puede entender que Macri haga lo que está haciendo
y que tenga todavía cierto soporte. Lo sostienen los medios de comunicación, la justicia, el establishment económico y también una parte del Partido Justicialista y una parte de la CGT que es colaboradora del desastre que está haciendo. Obviamente que hay muchos sectores sindicales muy combativos, ustedes lo transmiten a diario, que en la Argentina se expresan en la calle, hay sectores muy potentes de la economía popular, hay muchos dirigentes sindicales jóvenes que se van revelando a sus conducciones y se van expresando. El movimiento feminista es muy potente, los estudiantes, los docentes. O sea, en la Argentina hay muchos sectores que están peleando y que van manifestando su malestar con el proyecto económico de Macri, y hay una puja muy fuerte y por eso nadie da por segura la reelección del presidente el año que viene. Ahora el gran desafío, ¿dónde está? El gran desafío está ver si todos los sectores opositores podemos articular una gran propuesta que sea muy amplia, que sea... ¿Alrededor de la expresidenta Cristina? Yo creo que Cristina, no sé si va a ser candidata o no, pero hoy es la líder más importante de la oposición y la que tiene una vinculación con una parte del pueblo muy, muy fuerte. Por lo tanto, mi opinión es que hay que tratar de construir un gran proyecto antineoliberal en la Argentina, muy grande, donde no sobra nadie, donde hay que dejar las cuentas pendientes que tenemos para atrás y pensar hacia futuro. Tenemos un gran desafío que es tratar de frenar el avance y la profundización de este programa de derecha en la Argentina. Si Macri o alguien parecido a Macri está 4 años más en el país, la destrucción del aparato productivo, del aparato distributivo puede ser tremendo, puede ser letal. Por lo tanto, hay que frenarlo y me parece que hay que tener 2 o 3 aspectos a tener en cuenta. Primero, la alianza o el frente o el polo lo más grande que se pueda. Segundo, que ese polo tiene que incluir centralmente a Cristina Fernández de Kirchner, ya sea como candidata, como referencia ineludible. Tercero, que tiene que... la amplitud no significa moderación, porque que haya un frente lo más amplio posible no significa que vos tengas que ser moderado en cuanto a tu programa, porque lo que hay que tener, lo que hay que hacer, me parece, es lograr mostrarle a la sociedad que hay una alternativa bien distinta a lo que está gobernando, que va a venir a revisar la deuda externa que ha generado este gobierno, que va a estatizar las empresas de servicios públicos, que va a especificar las tarifas, que va a aumentar las jubilaciones, que va a renegociar la deuda y si tiene que haber quita esa deuda, tiene que haberla. O sea, que reacomodaría al país a los años del kirchnerismo. Pero la pregunta es, José, realmente en este nivel de crisis en que está la nación, endeudada a 100 años con 50.000 millones de dólares o un poco más con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto tiempo, por más acciones que desde el gobierno y desde los distintos sectores del país en términos positivos puedan avanzar, lograrán para sacar al país de una situación de esas? Sí, digo, 2 cosas con respecto a eso. Primero, que me parece que lo que hay que armar en la Argentina, este gran polo que hay que organizar, no va a ser exactamente igual a la experiencia que hemos vivido durante el kirchnerismo, porque la historia no se repite y la historia va para adelante. Hay que tomar buena parte de esa historia y de esa experiencia y construir un proyecto que exprese futuro, porque me parece que nosotros no podemos regalarle el futuro a la derecha ni la esperanza a la derecha. Nosotros tenemos que ser, además de balance de una historia que fue positiva en muchos aspectos, tenemos que ser portadores del futuro, y ese es el desafío, sabiendo además, como decís vos, que la Argentina que va a encontrar, esperemos que nosotros, que nos hagamos cargo del gobierno, va a ser una Argentina muy devastada, una Argentina donde la deuda externa va a ser una espada de Damocles que cae sobre la cabeza del pueblo argentino, donde las condicionalidades van a ser muchísimas. Entonces hay que hacerse cargo de ese gobierno y tomar medidas muy profundas para poder reactivar la industria, para poder reactivar la economía, para poder reactivar el mercado interno. Va a haber que negociar con los acreedores internacionales, para mí hay que investigar esa deuda, va a haber que prorrogar los vencimientos, no se puede pagar los vencimientos de la deuda y reactivar la Argentina, las 2 cosas no van, entonces hay que apostar por la reactivación y eso requiere mucha generosidad, mucho compromiso, darle lugar a los nuevos sujetos que van surgiendo. Yo te decía, feminismo, economía popular, organizaciones sindicales jóvenes,
nuevos militantes muy frescos. Me parece que hay que darle lugar a todos esos sectores y armar una propuesta amplia que exprese futuro y que le ponga límites a esto, porque tememos que si la Argentina sigue en el camino de Macri, dentro de unos años sea muy alto el costo social que nos hayan impuesto y muy difícil revertirlo. Entonces me parece que hay que organizarse, hay que ser generosos y hay que empezar a pensar la forma de revertirlo, no solamente para la Argentina, sino también para aportar a la reconstrucción. A un contexto latinoamericano tan derechizado, con lo que acabamos de ver que sucedió en Brasil con la elección de Jair Bolsonaro. Me queda una pregunta por hacerte. Para todo esto, ¿es cierto que hemos visto durante estos 2 años mucha movilización social, nuevos rostros, distintos sectores, gente joven sobre todo, en las calles expresándose, y de qué manera? Pero la clase política, el progresismo y la izquierda, hoy por ejemplo lo veía en un titular de hecho de un medio de la derecha, pero bastante abajo, de un encuentro de la presidenta Cristina con un grupo que habían tenido enemistades hasta antes del año 2015. Lo tenían bastante escondido, hay que ser un poco suspicaz, pero evidentemente llama la atención. ¿A partir de ahora es eso lo que deben hacer? ¿A partir de ahora, no el próximo año? Sí, yo creo, bueno, la expresidenta está, me parece, con una política de mucha generosidad, de mucha amplitud y tender puentes hacia el conjunto de los sectores opositores. Me parece que lo que hay que hacer es exactamente eso. Hay que darle lugar a los jóvenes y a las jóvenes. Hay muchas mujeres, el movimiento feminista en Argentina es muy potente, tiene mucha fuerza, ha venido a cambiarlo todo, y ese movimiento es tan potente que empieza a hacer envejecer a parte de la dirigencia política actual. Y me parece que hay un desfasaje muy fuerte que se va notando entre los procesos sociales, en la calle, los movimientos populares y la dirigencia política. Entonces me parece que tiene que haber una profunda renovación en el sentido de poder absorber y poder nutrirse de esos grandes fenómenos y poder dar cuenta también de las cosas que hemos hecho mal cuando fuimos gobierno, de tener una capacidad autocrítica y poder corregirlas y revisarlas para poder tener mayor potencia, mayor legitimidad y mayor credibilidad a la hora de hablarle al pueblo argentino y que confíen en nosotros para poder tener una alternativa distinta a este drama que estamos viviendo actualmente. Muchísimas gracias, José, por estas reflexiones. Un placer. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy bien, así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.